¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Les saluda a su amigo el periodista Martín H. Fiorani. Hoy domingo 17 de septiembre del 2023 estamos en vivo y en directo en BES TV. Y quiero recordarles también a todos nuestros abonados de BES Cable y por supuesto de BES TV, no olviden que pueden realizar sus pagos a través de la red de agentes de bancaria que tenemos, BCP, BBVA, Interbank, agentes como el Banco de Crédito con el código 18190, agentes en BBVA, el código 19209 y agentes de Interbank con el código 0321101. Les recordamos realmente que usted puede estar haciendo sus pagos y estar al día para poder participar de toda nuestra programación. El saludo también para todos nuestros amigos que nos están viendo en estos momentos en Ancón, Caraballo, Cieneguilla, Comas, El Agustino. En el Callao estamos en Ventanilla, Mi Perú, Satélite, Naval, Mi Perú. Y por supuesto los siguientes distritos como Pupusana, Puente Piedra, Punta Negra, Punta Hermosa, Rímac, San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres, Santa Rosa, San Bartolo y a nivel nacional en la ciudad de Casmachepén, Guadalupe y la hermosa ciudad de Chiclayo. Estamos también interconectados con la multiplataforma de BES Radio. Nos están escuchando a través de 101.7 FM a nivel nacional, BES TV, Canal 3, Facebook, página web, el fanpage y la página web a nivel internacional. Estamos ya aquí en nuestro programa, como siempre, todos los domingos en el horario estelar y, por supuesto, en Rumbo Político. Vamos rápidamente con nuestro primer invitado que va a estar con nosotros para tocar un tema importante para todas las amas de casa. Las amas de casa desesperada dice, ya no nos alcanza realmente lo que es la canasta familiar. La ama de casa es un dolor de cabeza. Yo he dicho siempre, la mejor economista del Perú son todas las reinas del hogar, porque no sé cómo hacen realmente, lo poco que se lleva realmente al mercado no alcanza, pero hacen los milagros. Vamos a invitar al economista y político también, Pedro Guevara, que está con nosotros. Pedro, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy buenos días. Gusto, Martín, gracias por la invitación. No, gracias por estar con nosotros también y para poder ir hablando sobre estos temas de la economía de nuestro país, que estamos ya al borde del colapso. El crecimiento del PBI para el 2023 sería de apenas de 0,9%. ¿Qué nos espera a todos los peruanos y a todos los que están viendo en los sectores populares? Eso es dramático realmente, porque el Perú necesita crecer a tasas de por lo menos 3% anual para incorporar esos 300.000 jóvenes que ingresan al mercado laboral. Creciendo estas tasas, lamentablemente no va a haber oportunidades de trabajo para los jóvenes que salen a la calle justamente con un título, una oportunidad de poder realizarse a través del trabajo que dignifica. Esto es una situación realmente preocupante. Muy preocupante realmente cuando tocas un tema importante sobre el tema del trabajo. Exacto. Porque realmente las amas de casa, las familias, los nuevos jóvenes que de una u otra manera pues tienen su propia familia que recién está comenzando y quedarse sin trabajo. Claro, para darte una idea, nosotros necesitamos cada año crear puestos de trabajo en alrededor de 300.000 nuevos puestos de trabajo. Y para cubrir esos nuevos puestos tenemos que crecer a tasas por encima del 3%. Entonces, creciendo al 0,9%, estamos pues con un déficit creciente de personas que no van a poder subsistir. Es más, en una situación con inflación y sin chamba, ¿te imaginas lo difícil que va a ser eso? Porque por lo menos tenemos chamba, pero no tener chamba y encima hiperinflación, olvídate, es una situación muy preocupante. Bueno, Pedro, ¿qué nos espera a los peruanos realmente? Porque lo que nos cuentas tú realmente y las personas que en estos momentos están viendo nuestro programa es sumamente realmente complicado. O sea, ¿cómo vamos a terminar este año? Claro, lo que hay que hacer es ir a las raíces del problema. Es como el médico, tengo dolor de cabeza, le doy un analgésico, pero ese es simplemente un aliviador del dolor de cabeza. Hay que ir a la causa de la enfermedad. Y la causa de la enfermedad está en que no hay inversión. En el Perú la economía está paralizada porque sin inversión no hay trabajo y sin trabajo no hay posibilidades de salir adelante. Y encima que tenemos estos dos fenómenos, el fenómeno del Niño, que ya nos está afectando y todavía puede recrudecer con el fenómeno del Niño global, que afecta, entre otras cosas, al norte del Perú, porque el norte del Perú se va a ver afectado en el campo de la agricultura y esto va a cerrar vías y al cerrar las vías esto va a hacer que los productos se encarezcan y en el sur vamos a tener sequías, entonces es una situación preocupante.
Pero para ir a la causa del problema, que es la carencia de inversión, tenemos que atacar la seguridad. Y al hablar de la seguridad, tenemos que hablar de la seguridad física y la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque la seguridad física es un drama en San Juan del Lurigancho, en Trujillo, en todas partes del Perú. Yo tengo mi negocio, he puesto un terreno allí, como una bodeguita. Una bodeguita. La bodeguita de Don Pedro, su bodeguita pones ahí. Ya, mire, la bodeguita de Don Pedro pone su negocio ahí en un terrenito. Inmediatamente ven que estoy prosperando, vienen a chatear, a extorsionar, pedirme cupos. Acá en San Juan del Lurigancho han soltado una granada en medio de una discoteca, justamente. O sea, el drama de la seguridad es fundamental. Nadie puede invertir cuando tienes miedo que te quiten tu propiedad, tu ganancia, incluso tu vida peligra. Y el otro campo de la seguridad es la seguridad jurídica. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno lamentablemente está atentando contra la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no respeta los tratados internacionales. El mismo alcalde es el primero en violar las normas internacionales. Cuando el gobierno no incentiva la inversión, sino por el contrario la espanta. Y acá hay un tema ahí en el fondo que quizás la gente no se da cuenta, el ama de casa. Por ejemplo, lo que pasa con Petroperú. Yo digo, ¿a mí qué me importa Petroperú? ¿Qué será entonces? ¿Pero qué tiene que ver Petroperú en esto? Eso tiene mucho que ver y está en la causa. ¿Por qué? Porque Petroperú ya ha recibido más de 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares que hubieran podido invertirse, para empezar, en colegios, centros de salud. Podríamos haber nosotros cerrado la brecha de agua y desagüe. Hay gente acá, hay más de 7 millones de peruanos que no tienen agua y desagüe. Si nosotros hubiéramos hecho, por ejemplo, esos 6.000 millones de dólares, los poníamos ya no al agua que los han botado, porque esa refinería de Talara, por ejemplo, lo único que nos cuesta es primeramente la gasolina más cara de América Latina. Perdón, un ratito, nos está diciendo que nosotros pagamos los peruanos, los que tenemos un vehículo, la gasolina más cara. Exacto, eso lo sacó Bloomberg el año pasado, tenemos la gasolina más cara y encima nos roban porque el gobierno le suelta la plata a esta empresa que sigue y sigue y sigue perdiendo plata. Si yo hubiera sido ministro de Economía hace 10 años, porque esto empezó en la época de Humala, en el 2014 se inició ese sueño empresarial para que Petroperú tuviera esta refinería. Si yo, en vez de tirar la plata, esos 6.000 millones de dólares, los hubiera puesto en un fondo de inversión, hoy estaríamos hablando de 8.000 a 10.000 millones de dólares. Y con eso cerrábamos la brecha de agua y desagüe del Perú. O sea, miren todas las cosas que nosotros dejamos de hacer porque el Estado se mete a empresario. No hubiéramos tenido los 200.000 muertos porque teníamos un déficit de infraestructura hospitalaria clamoroso. O sea, ahí está la causa del problema. Deberíamos organizar marchas para impedir que el gobierno le siga dando plata que nos roban a los peruanos para darle esa plata a Petroperú. Entonces, parte del problema está justamente en que un Estado se mete a jugar de empresario. Y cuando hace esas cosas, perdemos todos. Porque pierde el ama de casa, pierde el estudiante cuando tiene que tomar un micro, cuando tiene que tomar un taxi, cuando tiene que tomar su vehículo, porque eso le cuesta una gasolina cara y encima que nos sacan de impuestos sirve para robar. Pero yo me he quedado con lo que tú nos comentas, el tema de la chamba, ¿no? El tema del trabajo, porque en eso nosotros, el empresario, ¿tú crees que el empresario está muy temeroso hoy en día de poder hacer las inversiones por los cambios jurídicos que hay en nuestro país? Aparte de eso, porque vemos hoy en día que la crisis política cada vez sigue, pues cada uno va por su lado y las crisis sociales también que sea. ¿A dónde vamos a llegar con todo esto? Claro, el tema político ya nos ha pasado la factura. Lo ha dicho el propio presidente del Banco Central de Reserva, es decir, una de las causas por las que se ha paralizado la inversión es, entre otras cosas, por las marchas y la inestabilidad política. Entonces hay que nivelar la cancha. Estabilidad jurídica, estabilidad política, que nos va a permitir que la gente invierta y confíe en el Perú. Una vez que hay inversión, va a haber trabajo. Una vez que va a haber trabajo, nosotros vamos a poder prosperar. Pero hay que conseguir trabajo productivo, no chamba informal, como tenemos que agenciarnos los peruanos, porque la legislación laboral
castiga al microempresario. Entonces es un tema complicado, pero hay que comenzar a abordarlo priorizando, entre otras cosas, seguridad, la corrupción y echar a andar los motores de la economía. Ahorita lo que el pueblo pide realmente es seguridad, y creo que tocaste es un tema que realmente nos preocupa a todos los peruanos. Nunca hemos llegado a una escala de violencia delincuencial de la manera que arrojen personas. Ya estas personas, prácticamente esto es un terrorismo que estamos viviendo, lo que somos parte de los 80, que hemos vivido realmente la peor crueldad que ha habido en nuestro país. Tenemos hoy un terrorismo con la delincuencia. ¿Cómo es posible que todavía salen a defender? Dice que no ha sido un atentado. El momento de lanzar pues esta granada contra la discoteca. ¿Crees tú que ya es momento de salirnos de los tratados internacionales, que venga la pena de muerte, o mejor dicho, cerrar la frontera? Porque realmente, ¿qué hacemos atrapando a los delincuentes si la fiscalía, los jueces lo van a liberar inmediatamente? La policía, un trabajo muy bueno. Pero ¿crees que es momento también que se cierre ya las fronteras cuanto antes? Bueno, las fronteras siempre van a ser una coladera. O sea, una medida democrática, muy demagógica, sí, hay que votarlos del país. Pero igual pues se van a la vuelta y se vuelven a meter. Quieras o no, hay que construir cárceles y meterlos presos para que no haya impunidad. ¿Cuál es el problema en el Perú? Entre otras cosas, existe un marco legal que hay que ajustarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quien está investigando hoy en día es el fiscal. ¿Y quién es el trome en investigación? La Policía Nacional de Investigación. Entonces, hay que cambiar esa legislación para que el que tenga la responsabilidad de investigar sea el que sabe. ¿Quién es? La PIP, lo que era antes la PIP. Ellos, una vez que dan un documento bien elaborado, con sustento, va a la siguiente instancia. En cambio hoy, como hay un documento del fiscal que no funciona, los dejan sueltos a los delincuentes. Entonces hay que mejorar por ese lado la legislación. Pero hay que tomar decisiones políticas. Cuando tenemos un presidente, una presidenta, que se lava las manos cuando la policía quiere ejercer la autoridad, no pues, tienes que darle el apoyo político. En segundo lugar, destinar los recursos para la defensa. En vez de meterte a botar la plata ahí en Petroperú, debería atenderse por lo menos darle a los policías comisarías con internet, con baños. Tú vas a una comisaría en cualquier parte del Perú, ni baño tienen, ni internet tienen. ¿Cómo pues vamos a poder combatir a la delincuencia internacional cuando no se invierte, cuando no se ponen los recursos donde deben estar? Hablando, Pedro, de recursos, el Perú es muy rico realmente en los recursos que tenemos, nuestros recursos minerales, simplemente, ¿no? Pero vemos hoy en día que no hay pues una inversión. La minería se encuentra semiparalizada, no hay una voluntad del gobierno de poder dar las facilidades. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, lo que yo te dije es, pues justamente hay que estabilizar jurídicamente, que exista la garantía de que en el Perú se respeta la ley. En segundo lugar, crear los incentivos para que el Estado no se meta a aquello que no debe. Por ejemplo, ahora se va a meter a la explotación petrolera. O sea, ya hemos visto que todo eso nos cuesta al ama de casa, al microempresario, grande o pequeño, micro, nos cuesta todo eso porque nos están robando. El Estado, metiéndose de empresario, nos saca la plata por lo bajo. Entonces, ¿cómo es que tenemos que hacer? Dejar de hacer esas cosas y dedicarnos a lo que es una responsabilidad ineludible del Estado. Por ejemplo, la seguridad. El Estado tiene el monopolio de la fuerza y debe ejercer ese derecho que le damos los peruanos. No metiéndose a jugar de empresarios, sino justamente a velar por la seguridad. Bueno, donde mete las narices siempre el Estado hay problemas y siempre fracasa en todo, porque no tiene la gente idónea, no hay gente profesional. La meritocracia. Mira, hablar de la meritocracia hoy en día en nuestro país realmente es prácticamente muy terrible, porque tuvimos una ministra de Educación que quería hacer lo más correcto y simplemente los profesores que salieron desaprobados nuevamente van a regresar y van a ser nombrados. Eso es terrible, eso solamente pasa aquí en el Perú. Sin embargo, un tema que nos preocupa bastante, estamos ya con la corriente del Niño. Fines de este mes entramos a la corriente del Niño global, que va a ser muy terrible. Esto de aquí realmente, ¿en qué manera va a afectar el tema de la agricultura? El tema de la exportación, del agro que tenemos hoy en día, ¿de qué manera nos va a afectar? En primer lugar, efectivamente esto va a afectar a la agricultura,
porque la agricultura con los huaicos, los fenómenos climáticos, van a ver que en primer lugar las condiciones climáticas cambian. ¿Cómo se puede hacer para darle la vuelta a este problema? Por ejemplo, cambiar los cultivos por otros alternativos que se adecúen a las nuevas condiciones climáticas. Nosotros no vamos a poder producir los mismos productos, pero podemos producir otros con este nuevo clima que se va a generar. En segundo lugar, tenemos que poner en marcha esos proyectos de infraestructura justamente para que no nos agarren con los pantalones abajo. Y para eso se puede emprender un programa masivo de construcción. La construcción es una de las herramientas más poderosas para generar trabajo. Y con un programa masivo de protección contra los huaicos, los aluviones, la infraestructura de pistas, carreteras, nosotros podíamos reactivar la economía de una manera prácticamente inmediata. ¿Tú crees, Pedro, que de repente el milagro para todos los peruanos sería simplemente esta obra, una mega obra que se está construyendo y que nadie le da bola porque está ahí, todavía, es un experimento que están haciendo? Yo creo que de repente la alternativa sería el puerto de Chancay, ¿crees tú? Bueno, el puerto de Chancay no va a hacer milagros, o sea, el puerto de Chancay efectivamente va a ser un megapuerto hub que nos va a permitir, en primer lugar, llegar a los países del Arco del Pacífico en condiciones ventajosas. Primero, porque hoy en día los barcos de gran tamaño son los que han revolucionado el comercio mundial. En segundo lugar, al ser un hub, ¿qué es hub? Es un puerto donde se recolecta toda la carga de varios puertos y de un solo cocacho, un buque gigantesco se va hasta el puerto de Shanghái o los puertos de Asia. Entonces eso reduce los costos. Estos barcos gigantescos van a poder llegar a Chancay y eso efectivamente va a reducir el costo de muchas cosas. Todos los bienes que importamos y todos los bienes que vamos a llevar al resto del mundo. O sea, eso es algo favorable. Pero eso no va a solucionar el problema del niño, el problema del agricultor, del ama de casa, el problema... Puede atenuar el problema de la inflación, efectivamente, porque si el costo de transporte es un factor clave en el precio de los productos, al tener un transporte más eficiente, los productos que traemos y exportamos van a ser más competitivos. Hablando de cosas internacionales, la intromisión de órganos internacionales aquí en nuestro país le hace muchísimo daño al Perú. Por supuesto, no podemos estar sometidos al imperio de un Estado supranacional que pretende imponernos una agenda que nosotros no consideramos, no va con la idiosincrasia del peruano. Por ejemplo, personalmente yo estoy en contra de que el Estado, sea nacional o supranacional, esté por encima de la persona humana. Con esta agenda global nos pretenden introducir la agenda del LGTB, lo de la teoría de género y todas esas ideologías que van en contra de la familia y los valores que cada persona debe decidir. O sea, yo como individuo debo decidir qué tipo de educación le quiero dar a mi hijo, qué tipo de ideas yo quiero defender, pero no puedo pretender que un Estado supranacional nos imponga ese tipo de ideas que atentan contra mis principios. El Estado no tiene por qué meterse esas cosas, sea un Estado supranacional o un Estado nacional. Ahora bien, esta comunidad internacional lamentablemente está politizada, y al estar politizada actúan no en función del respeto a la ley y el derecho, sino en función a utilizar la ley y el derecho en contra de sus enemigos políticos. Bueno, Pedro, antes que nos vaya a ganar el tiempo, hay un tema también hoy en día que los jóvenes se preguntan, ¿no? Los jóvenes les gustaría participar en la política, pero no hay, pues porque antes teníamos solamente 4 partidos políticos. Teníamos el APRA, el PPC, Acción Popular y la izquierda. Hoy en día tenemos como cerca de 27 partidos y más aún que se van a inscribir y que van a participar, pero la gente quiere ya que venga un líder. La gente está esperando, los jóvenes hoy en día, que hablen las cosas como son claras y que nos puedan llevar realmente a una tranquilidad y a una prosperidad del país. ¿Tienes tu partido? ¿Vas a participar en las elecciones presidenciales? Nosotros estamos buscando, en primer lugar, la concertación de un conjunto de fuerzas que creen en la libertad. La libertad es la esencia del progreso y quienes comulguen con nuestras ideas están bienvenidos a unirse a este grupo, a esta alianza de partidos liberales libertarios que creemos que la libertad es el fundamento del progreso. ¿Por qué? Porque eso es lo que la evidencia empírica de la historia y la evidencia alrededor del mundo ha demostrado que funciona. Que me digan a mí, no 2, un país donde las ideas socialistas hayan funcionado, y les creo,
pero no existe. Y por eso estamos formando un partido político que se llama Libertad para Progresar, que congrega a muchos liberales, libertarios, principalmente entre comuneros, campesinos, informales y jóvenes. Hablando de los jóvenes, ¿cómo podrían ellos de todas maneras poder participar? Porque los jóvenes quieren participar en política, pero vemos que hay partidos hoy en día que es el Club de los Amigos o los partidos que se han hecho con la propia familia y simplemente vemos hoy en día que es uno más del montón. Pero nosotros queremos cambios hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué mejor para que puedas invitar a los jóvenes a participar a tu partido? Bueno, en primer lugar porque vamos a formar un partido no de caudillos, sino un partido institucional, democrático, un partido escuela, donde los líderes reciban formación política, formación en liderazgo, formación en habilidades duras y blandas. Es decir, un partido moderno, eficiente, que permita que hayan generaciones de jóvenes que velen por el bien común. Nosotros no queremos ser un partido cascarón, un partido más que solamente se une para ganar una elección. Para nosotros va a haber una doctrina, las ideas, las propuestas, en las que le vamos a decir al peruano qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué programas, con qué equipos, con qué acciones, con qué cronograma, incluso diciéndole aquellas cosas que no vamos a poder conseguir inmediatamente, inclusive con indicadores de gestión y resultados. Perfecto, muchísimas gracias. Pedro Guevara ha estado con nosotros, gracias por haber estado aquí en el programa. Martín, un gusto. Y me quedo con eso de Petroperú, ¿no? La gasolina más cara que pagamos. Exacto. Increíble. Y nos siguen robando. Y nos siguen robando, ¿no? Nos vamos nosotros a una brevísima pausa comercial, no cambie porque tenemos más invitados aquí en Rumbo Político. Ya retornamos.